El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirma que esta semana se empezará a notificar a los maestros que han sido despedidos si es que acudieron a las manifestaciones y faltaron 4 días consecutivos. La pregunta es cómo lo harán y si esta vez será cierto lo que dice la autoridad, porque si no se resuelve esta parte, difícilmente se podrá pasar a la parte más importante de la reforma educativa, que es toda la renovación de los planes de estudio. Cuando uno analiza la situación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, tiene la sensación de déjà vu. Vimos en el pasado cómo el Sindicato Mexicano de Electricistas poco a poco se fue extinguiendo. Estamos casi viendo el mismo fenómeno con los maestros disidentes, cuyas manifestaciones son cada vez más o menos concurridas. Esto, el punto de quiebre fue, y lo sabemos, la reforma educativa. Y en la reforma educativa y en todas las medidas que trajo junto con ella, el haber arrebatado al sindicato el manejo de los recursos. Ya no tienen cómo aplicar ese sistema de premios y castigos que obligaba a los maestros, les gustara o no, a bloquear las calles y a manifestarse. Desde el 15 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha reanudado sus movilizaciones y muchas de ellas, siempre las que hacen más ruido, aunque tienen sus bastiones en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, pues ocurren en la Ciudad de México, Pancho Garfia. Son 100,000 desde los 80, desde que se fundaron, pero la verdad es que yo he visto pocos en las movilizaciones actuales, incluido el fin de semana que fueron desalojados. Sí, yo agregaría un estado más, Guerrero, Guerrero, donde han sido mucho más agresivos. Hemos visto cómo a lo largo de esta lucha que han sostenido, que ya dura 2 años más o menos, hemos visto cómo han vandalizado una y otra vez edificios públicos, incluso carreteras, han asaltado vehículos, en fin. Sí, efectivamente, pues están ellos dando pues, su lucha, una lucha que lamentablemente no está claramente establecido que es para beneficio de los maestros. Yo digo que es para beneficio de las cúpulas. Y hemos visto, tú lo señalas, cómo ha ido disminuyendo o haciéndose más pequeñito el movimiento por una simple razón, que debieron haber aplicado hace mucho tiempo. Les quitaron el control del dinero. Sí. Es decir, la nómina ya o el sistema de premios y castigos a los que se subordinaban o se insubordinaban, pues ya no lo pueden hacer porque ya no tienen los recursos para movilizar, para obligar a los maestros a que si no vas a la manifestación, pierdes la plaza. Por eso o no se ven te pago, tan pocos no ahora en las movilizaciones, exactamente, ¿no? cada aunque vez hagan mucho ruido. Son menos. Yo he sido un asiduo de estas manifestaciones. He visto cómo, efectivamente, hace años o hace meses, serán mucho más. Sí, pues todavía hasta cuando mantuvieron el plantón en el Monumento a la Revolución, porque el plantón que duró pues, casi un año. Casi ¿no? un año, desde 2013 que se promulgó la reforma educativa, que pone en el eje, lo dices bien, Pancho, bueno, creo yo, justamente a los maestros, porque la modificación al tercero constitucional habla de la idoneidad de los maestros que van a enseñar a los niños. O sea, ellos son la clave de la reforma educativa, y en el momento en el que se niegan a la evaluación, no solo la inicial que se hace, sino las evaluaciones periódicas que habrá en lo sucesivo, pues rompen con todo el eje de la reforma educativa, aunque ellos aleguen que es solamente una reforma laboral, ¿no? Sí, yo siento que lo que realmente molesta a los líderes, que no a la base, que a veces van, y yo sí siento que son genuinos creyendo que están en la causa justa. No es fácil estar en la calle tanto tiempo, no es fácil pasártela mal, comer mal, dormir en la calle, como ellos lo hacen. Detrás de todo esto, lamentablemente, están los privilegios que se perdieron por la cúpula.
Acuérdate que esto inicia a principios de la década de los 90, cuando Eladio Ramírez, entonces gobernador de Oaxaca, le cede el control del IEPO, que es el instituto, el equivalente de la Secretaría de Educación Pública en Oaxaca, a el sindicato. Ahí empezó, todo este declive, la politización y la grilla máxima, la mezcla, porque no es un problema tampoco tan simple. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, Guerrero incluso, está mezclada hasta la guerrilla. Claro, eso lo sabe todo el mundo. Todos los grupos de subversión. En Oaxaca son 80,000 maestros. La mayoría están ahí en realidad, sí. ¿no? Imagínate CUE, por ejemplo, todo el sexenio, ¿cómo los iba a controlar? 80,000 maestros. Sí, es que lo interesante es que ellos crearon al monstruo y luego no sabían cómo controlarlo. Si bien es cierto que no son los personajes actuales, porque ahora nos dice el secretario de Gobernación, mano firme pero no mano dura. Yo francamente como que ahí me quedo porque se han quejado mucho de represión, por ejemplo, en el desalojo de Santo Domingo, pero la verdad es que al contrario, yo estoy segura y creo que ahí la opinión pública es importante, ha sido al revés, como bien decías al principio, han vandalizado, ha habido desde mi punto de vista un exceso de tolerancia a actos vandálicos que en otro tipo de casos, el otro día estaba leyendo como a un chico, porque tomó 2 manzanas y un frutzi porque quería comer, se lo llevaron a la cárcel de un supermercado. O sea, imagínate, eso y peor hicieron los maestros en el plantón del Monumento a la Revolución, donde exigían, por ejemplo, a los comerciantes que les dieran de comer como parte de una cuota. No era medacia, es pues apoyo al movimiento, les quebraron los negocios y todo lo demás. Pero ahora dicen que los van a meter en orden y que ahora sí los van a sancionar. Yo tengo en ese discurso hace como 1 año y medio. Sí, es evidente que Aurelio Nuño tomó la ruta del endurecimiento. Yo sí soy de los que opinan que tiene que agotar todos los recursos del diálogo que tenga a la mano antes de recurrir a cualquier medida de represión. Yo siento que un error de ese tamaño, un error, por ejemplo, un muerto, que no, tú que ponías como ejemplo todo lo que ha venido sucediendo y hasta ahora, salvo algún atropellado, no hemos tenido muertos en confrontaciones directas. Pero bueno, el tema es, no ha habido un muerto, pero efectivamente eso es lo que están buscando. Sí, ha habido, acuérdate, alguno que atropellaron ellos mismos o que se acusan de haber atropellado cuando estaba en la carretera, movieron un autobús y se lo llevaron de corbata. Pero me refiero víctimas directas de una confrontación, de un choque entre policías y manifestantes. No han llegado en eso. Bueno, por ahí puedes medir que el gobierno ha sido incluso a veces hasta tolerante. Es lo que por ahí me arranqué por lo que acabas de decir. Yo creo que ya hubo demasiada tolerancia, porque claro, si hablas de la aplicación de la ley, Pancho, nada más déjame decirte, yo digo que ya es un discurso el que nos están diciendo que les van a quitar el empleo a los que falten. Para allá iba. Él tiene que apoyar efectivamente en la ley, hay que aplicar la ley. Es decir, tampoco puede decir, se les va a descontar a estos señores que faltaron el día o definitivamente van a quedar de baja porque faltaron 4 días seguidos y finalmente no ocurre. Si esto llegara a suceder y no cesan a los que faltaron los 4 días, sí efectivamente la próxima vez que el gobierno quiera tener de alguna manera autoridad, pues nadie le va a creer. ¿Por qué? Porque saben que es puro bla, bla, bla y que a la hora de la hora no va a ocurrir nada. Ese ha sido el problema. Ese es el problema, que ahora que hagan la evaluación y cuántos han faltado y cuántos no, que algunos maestros van a argumentar que las escuelas estaban cerradas. Dice, ¿y ahí qué hacemos? Entonces, comenta que van a responsabilizar a los directores y a los supervisores porque las escuelas tendrían que haber estado abiertas. Por ejemplo, el día de hoy que cerraron la mayoría de las escuelas que están en la CENTE. Pero es otra vez como que, eso es política, Pancho, porque pues faltaron. Y él dice, no, bueno, ok, vamos con los directores y los supervisores. Al final están haciendo política, yo creo que a 3 años de promulgada la reforma,
Es too much, porque, por cierto, mucho se ha argumentado, y lo hemos dicho aquí, los sueldos de los maestros de la CENTE, que los líderes de la CENTE llevan a sus hijos a colegios particulares, que bla, bla, bla. Bueno, ya eso que, pero se discute mucho dónde está la reforma educativa. La semana que viene o las semanas que vienen, dice la autoridad, ahora sí se nos van a dar los proyectos y los programas educativos, porque entonces sí parecería una reforma laboral. Pero no avanzan. ¿Por qué? Porque simplemente se atoran en esta discusión en la que están entrampados, ¿no? Ahora, no es un fenómeno generalizado a toda la República. Ve el tamaño del paro nacional que acaban de convocar. No tuvo eco más que en 4 estados, los 4 estados que señalábamos. Ahora, no es tampoco un asunto que se vaya a resolver pues, en meses, pero que se puede resolver. Tenemos ya un ejemplo muy claro en qué pasó con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Quién se acuerda del Sindicato Mexicano de Electricistas que por años estuvo en la calle? Ahí hubo una negociación larga, ardua, y hoy estos trabajadores que se rehusaron a recibir la liquidación están asociados con una empresa portuguesa, correcto, explotando estas instalaciones y de alguna manera buscando ya no actuar como contestatarios en la calle, sino cómo ganarse la vida, cómo hacer mejor negocio, y es una transición que ha resultado. Sí, ahora hasta se bien. esconden para que no les preguntes cómo de quemar autos en las calles, que lo hicieron los del SME. Ahora son empresarios, lo cual está bien. Y debemos de felicitarnos por eso. Lo cual está bien. El tema es por qué demoras tanto y por qué permite tantas afectaciones a la sociedad, a los alumnos, en fin, porque repito, aquí el problema o el eje de la reforma son los maestros. Desde luego perdón, los yo creo niños. que el eje de la reforma son los niños. Que sí, son para que tengan mejor educación. Los grandes olvidados cada que hay problemas. Pero ¿Quién se acuerda de los niños? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿quiénes son los instrumentos para que esos niños tengan una educación de mejor calidad? Los maestros, pero los maestros finalmente están ocupados en sus propias, digamos, ventajas y beneficios que obtuvieron. Ahí nos podemos explicar por qué no hay, dicen, mano firme no dura. Gracias, Pancho. Gracias. Esto fue A Quemarropa.